Hace 8 días en la comunidad de San Antonio, yo presenté el argumento que cada cosa tiene un propósito. Cada cosa, cada persona tiene un propósito. Por ejemplo, un bolígrafo tiene un propósito para escribir. La ropa tiene un propósito para cubrir el cuerpo. Gracias a Dios por eso. Un micrófono tiene un propósito. Los asientos tienen un propósito. Cada cosa tiene un propósito. Y nosotros, como humanos, nosotros también tenemos un propósito. Nuestro propósito es glorificar a Dios. Nada más. También la iglesia tiene propósito. Y esta mañana yo quiero que veamos el propósito, o por lo menos un propósito de la iglesia. Otra vez, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Te escribo estas cosas, esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos. Dios, ayúdame esta mañana y también ayúdanos a entender bien este texto y aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Otra vez, cada cosa tiene un propósito. No es el asunto principal en este texto, pero creo que vemos la providencia de Dios en este texto. ¿Cómo? Si Pablo hubiera podido ir a Éfeso antes, es posible que no tuviéramos esta carta. Entonces, cuando Pablo escribió la carta, él tuvo en la mente Timoteo y la iglesia local en Éfeso. Pero Dios tuvo en su mente a nosotros. Entonces, esta carta es para nosotros y podemos ver la providencia de Dios. El propósito de la carta es que Pablo quiso que Timoteo supiera cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, en la iglesia. La iglesia debe tener orden, no desorden en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Bueno, orden no significa algo aburrido. Porque, y lamentable es la verdad, algunos pastores, algunos predicadores pueden presentar la palabra de Dios en una manera aburrida. Pero Dios no es aburrido, Él es Dios. Y la iglesia no es un lugar aburrido, sin embargo es un lugar del orden. Y al decir orden es decir que la iglesia tiene un diseño, tiene un propósito, tiene una meta, pero no es algo aburrido. Y Pablo dice en este texto, te escribo estas cosas. Todo lo que está en la carta. Él escribió la carta con un propósito. Hasta este punto en la carta, hasta este punto en el fin del capítulo 3, ¿cuáles son las cosas? Estas cosas. Un resumen en mis palabras. Pablo escribió la carta para corregir
doctrinas y enseñanzas falsas para enfocarnos en el Evangelio, para que sepamos que estamos en una buena batalla espiritual, y es importante defender la fe. Él escribió la carta para que sepamos la importancia de orar por todos, las autoridades, todos, específicamente para la salvación de ellos. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a mucha gente. Él quiere salvar a su pueblo y Él va a hacerlo. Y nosotros, al orar por la salvación de otros, nos conformamos a la voluntad de Dios. Es como creemos el corazón de Dios para alcanzar a otras personas en la salvación. No podemos salvar a nadie, solamente Dios puede salvar, pero nosotros tenemos el mensaje, tenemos la buena noticia sobre el hecho de que somos pecadores. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Entonces, tenemos la obligación, la responsabilidad de orar por todos. También para hacer todo con orden. Es decir, cada persona en la iglesia tiene un rol, tiene un significado, tiene un lugar en la iglesia. Cada persona tiene valor y dignidad, pero con orden. También Pablo escribió esta carta para que sepamos la importancia de un liderazgo piadoso, hablando sobre los pastores y los diáconos. Entonces, versículo 14, te escribo estas cosas, esperando a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. La casa de Dios. Para mí es una frase interesante. No es una casa literal, no es un edificio. Sin embargo, significa una familia inmediata. Es los que están bajo el mismo techo. Por ejemplo, Mary, Isaac y yo somos una casa. Y si mañana no tuviéramos nuestro hogar, no tuviéramos la casa, la estructura, todavía seríamos una casa. Porque estamos bajo el mismo techo. Un ejemplo, en capítulo 5, versículo 8. Vamos a estudiar este texto en no sé cuántas semanas, pero vamos a estudiarlo. Versículo 8 de capítulo 5. Pero si alguien no provee para los suyos, la familia, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hay una diferencia entre la familia y la casa. La casa es la familia, pero a veces tenemos familias que no están bajo el mismo techo. Entonces, el punto es que nosotros, como cristianos, estamos bajo el mismo techo. Estamos en la casa de Dios. Es la casa de Dios. Mi apellido es Sudeth. Y no hablamos como así hoy en día, pero yo puedo decir que yo soy de la casa de Sudeth. La reina de Gran Bretaña, ella dice, yo soy de la casa de Windsor. Pero nosotros, si somos cristianos, podemos decir, somos de la casa de Dios, que es mucho mejor. No hay nada mejor que decir que yo soy de la casa de Dios. Qué increíble es esta verdad. Pero también es la casa de Dios, pero es la iglesia del Dios vivo. En la matemática,
Si A es igual a B, B es igual a A. Algo muy sencillo. La casa de Dios es igual a la iglesia del Dios vivo. Y otra vez, la casa de Dios es igual a la iglesia del Dios vivo. Jesús vive. No es solamente una iglesia, pero es la iglesia del Dios vivo. Jesús vive. Jesús no es un Dios de madera, no es un Dios de metal, oro, plata. Él tiene vida. Y solamente Él da vida. Él no nos necesita. Él nos da vida. Creo que este era el punto de Pablo en Hechos capítulo 17, cuando él habló con las personas en la ciudad de Atenas. Dios es un Dios que tiene vida y solamente Él. Entonces, la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. También nosotros, Pablo quiere que sepamos que cómo uno debe conducirse en la iglesia, la casa de Dios, la iglesia de Dios vivo, que es también columna y sostén de la verdad. Otra vez pensando en la matemática. Si A es igual a B, B es igual a A. Pero también si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C también. Es algo muy sencillo, yo sé, pero es importante que sepamos. La casa de Dios es la iglesia del Dios vivo, es columna y sostén de la verdad. Entonces podemos decir que la casa de Dios es columna y sostén de la verdad. También podemos decir que la iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad. Podemos decir que columna y sostén de la verdad es la iglesia de Dios vivo. Columna y sostén de la verdad es la casa de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero porque la Biblia dice, pero también porque es importante saber que tenemos un propósito, sostén y columna de la verdad. La iglesia no crea la verdad, como dicen algunos. La iglesia no tiene el derecho de decir que tenemos una revelación nueva, tenemos una nueva verdad. No creamos verdad. Solamente es como proclamamos, protegemos la verdad. La iglesia defiende la verdad. La iglesia debe promocionar, debe presentar, debe proteger la verdad. Pero la verdad solamente viene de Dios y no de nosotros. La iglesia levanta a Cristo, según las palabras de Él en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida. Disculpe, estaba pensando en inglés. The way, the truth, life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Discúlpeme. Él es la verdad. Entonces levantamos a Cristo. También levantamos al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, según Colosenses 1:5, es palabra de verdad. Si un grupo de personas se llaman a sí mismos una iglesia, pero ellos no hablan de Cristo y del Evangelio correctamente conforme a la Biblia,
yo dudo que, bueno, estoy seguro de que ellos no son una iglesia. Solamente al llamar un grupo de personas una iglesia no significa que ellos son una iglesia. La iglesia es columna y sostén de la verdad, de Cristo y del Evangelio. Columna y sostén de la verdad. Entonces, para que sepamos cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vive, que es columna y sostén de la verdad, es importante que sepamos cuál es esta verdad. Y por eso tenemos versículo 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué? Pablo, ¿por qué solamente no puedes escribir de una manera en que podemos entender? El misterio de la piedad, ¿qué es esto? Cuando Pablo usa el término misterio, no es algo escondido. Él habla sobre el plan de Dios de la salvación a través de Cristo. Y puede leer las cartas de Pablo para ver cómo él usa este término misterio. Pero dos ejemplos. En Colosenses capítulo 1, versículo 27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Él usó la palabra misterio, que es Cristo en ustedes. El misterio, Cristo en nosotros. Que Dios, perfecto, santo, sin mancha, sin pecado, por amor, está en nosotros. Ese es el misterio. También en capítulo 2, versículo 2 de Colosenses. Resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Y otra vez, pueden leer las cartas de Pablo para ver mejor el uso del término misterio. Pero yo creo que cuando Pablo habla sobre el misterio de la piedad, él habla sobre el Evangelio. Entonces, la verdad que nosotros tenemos como iglesia, sostén y columna de la verdad es el Evangelio, es Cristo. Versículo 16. Es posible que este versículo sea una parte de un himno antiguo, o quizás de una confesión antigua. Si lo es o no, versículo 16 es un buen resumen del Evangelio. Él fue manifestado en la carne. Creo que es una referencia a la encarnación de Cristo. Él es Dios, el Hijo, y también Él es hombre. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo,
en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús es Dios el Hijo y es el hombre perfecto. Esa es una parte de la verdad que tenemos. Él fue manifestado en la carne, también vindicado en el Espíritu. Es una referencia a la resurrección de Cristo. La resurrección demostró que Jesús es Dios el Hijo y que Él cumplió la misión en la cruz. Romanos 1:4. Y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre vino para... porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es Dios porque Él cumplió su misión. Él murió por nosotros. Entonces, en la verdad tenemos la encarnación, tenemos la resurrección, pero también contemplado por ángeles. Es una referencia a la ascensión de Cristo y es otra evidencia que Él es quien dice que es Él. ¿Tiene sentido? No sé si lo que yo dije tiene sentido. Jesús es Dios, es el punto. En Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. La ascensión de Cristo. También en la verdad, proclamado entre las naciones. Tenemos un mensaje, un testimonio verdadero, un mensaje válido. Cristo murió por nosotros. Proclamado entre las naciones. Mateo 28, 18 al 20. Ustedes saben bien este texto. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es digno de nuestra obediencia. Y no una obediencia parcial, sin embargo, obediencia total. Proclamado entre las naciones. Tenemos un mensaje, tenemos la verdad y es nuestra responsabilidad ir y compartir el Evangelio. Creído en el mundo. El éxito del Evangelio es seguro. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, hablando sobre el Evangelio. Otra vez, en el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Qué increíble. También en Romanos 16, versículo 26. Pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas
a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Hace 2 años estudiamos el libro de Hechos en nuestra casa, en un grupo pequeño, un estudio bíblico. De hecho, de este grupo pequeño formamos esta iglesia y estudiamos el libro de Hechos. Y una cosa que todavía me llama la atención es siempre cuando el Evangelio es predicado, cuando Jesús es predicado, algunos rechazan el mensaje, pero siempre otros reciben el Evangelio. El Evangelio tiene éxito. Nuestra responsabilidad es compartirlo. Nuestra responsabilidad no es salvar a nadie, porque no podemos. Solamente tenemos la responsabilidad de ir y compartir. Nada más. Creído en el mundo, tiene éxito. Recibido arriba en la gloria. Es una referencia a la exaltación de Jesús. 2 ejemplos. Hechos 7:56. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. También Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, la exaltación de Jesús. En este versículo 16 de 1 Timoteo 3 encontramos un buen resumen del Evangelio. Nuestro deber es ser columna y sostén de la verdad. Entonces, creo que podemos ver lo que dice este texto. Pero la pregunta, bueno, yo tengo 2 preguntas en mi mente. La primera pregunta ahora es, ¿y qué? ¿O por qué es importante este texto? Por nuestra fe en Cristo, somos la casa de Dios. Somos miembros de la casa de Dios. Tenemos un Padre celestial, un Padre perfecto. Somos hijos y hijas de Dios. Y hermanos, si hemos crecido en la iglesia, muchas veces escuchamos verdades que sabemos que son increíbles, pero si escuchamos cada domingo, somos hijos de Dios. Después de tiempo, yo sé, yo soy hijo de Dios. Ok. Pero piensen, por favor, somos hijos y hijas de Dios por nuestra fe en Él. Entonces, este texto es importante. Pero también es importante saber que hay una conducta apropiada en la iglesia. Hemos sido transformados y están siendo transformados por el Evangelio. Entonces es importante recordar el Evangelio todo el tiempo. Y también tenemos lo que el mundo necesita. Ellos necesitan esperanza. Y en el Evangelio tenemos la esperanza que el mundo necesita. Entonces, la otra pregunta que yo tengo en mi mente, 3 preguntas. La primera, ¿qué dice el texto? La segunda,
¿Y qué? ¿O por qué es importante? La tercera pregunta, ¿y ahora qué? Es como, ¿qué hacemos con este texto, con esta verdad? Otra vez, yo creo que es importante recordar el Evangelio cada día. Es decir, es importante predicarnos el Evangelio cada día. Porque, como digo, hemos transformados y todavía están siendo transformados, cambiados por el Evangelio. Pero también una aplicación, debemos comportarnos como la casa de Dios. Y al pensar en una casa, en una familia, sabemos que no hay ninguna familia perfecta, no hay ninguna iglesia local perfecta. Pero al pensar en una familia perfecta, en un hogar perfecto, me gustaría ver amor, paciencia, misericordia, gracia, verdad, instrucción, ayuda, otras cosas también. Y otra vez, no somos perfectos, pero debemos comportarnos de esa manera, con gracia, con misericordia, con paciencia entre nosotros, porque somos una parte de la casa de Dios. Pero también, al pensar en este texto, yo creo que debemos buscar oportunidades durante la semana para ayudar a otros a seguir a Cristo. Debemos buscar oportunidades para compartir el Evangelio con alguien más. Y por favor, escúchenme. Para mí, siempre yo quiero hablar de mi corazón, pero por un momento voy a hablar fuera de las notas que yo tengo. Para mí, yo puedo sentarme en una mesa con alguien y hablar sobre la Biblia, hablar sobre el discipulado. Pero a veces a mí me cuesta compartir el Evangelio. ¿Por qué? Yo puedo hacer excusas. Yo soy tímido, soy introvertido. Sí, y de hecho, esta mañana, si tengo que presentarme a alguien nuevo, yo quiero hacerlo, pero la verdad es que yo tengo que respirar y orar. Y es la verdad, Dios ayúdame. Porque estoy más cómodo. Para mí, no importa lo que yo pienso, solamente yo quiero que ustedes sepan que tenemos una responsabilidad, aunque a veces no es fácil. Para mí, el lugar más cómodo en esta sala sería el asiento en la esquina, arriba. Y en serio, sin hablar con nadie. No es que yo no quiero hablar con ustedes, no es que yo piense que ustedes son malas personas o que yo pienso que yo soy mejor que ustedes. Solamente yo soy tímido. Solamente soy introvertido. Pero, hermanos, tenemos lo que el mundo necesita. Tenemos el Evangelio. Y si yo soy hijo de Dios, si soy parte de la casa de Dios, siempre
Él me da lo que yo necesito para cumplir la voluntad de Él. Entonces, hermanos, tenemos el Evangelio. Somos pecadores. Merecemos el infierno, la ira, el castigo de Dios. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Él es nuestro sustituto. Es como Él llevó nuestros pecados y Él nos dio su justicia, según 2 Corintios 5, 21. Este es el mensaje del Evangelio. Hemos sido cambiados por Cristo. Ese es el mensaje que tenemos y que necesitamos compartir, proclamar, defender, presentar. Este es columna y sostén de la verdad. Oremos. Dios, que seamos la casa de Dios, que seamos la iglesia de Dios vivo, que seamos sostén y columna de la verdad, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.